Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, amigos. El Señor les bendiga una vez más. Bienvenidos a tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem, donde estaremos meditando una vez más en la palabra del Señor, conforme lo dice el Señor allí en su palabra, cuando nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Igualmente, como dice nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, cuando nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, hoy vamos a seguir escudriñando las Escrituras, vamos a seguir meditando en ellas, vamos a seguir conociendo el mensaje de la palabra del Señor, conforme Él nos lo ha ordenado, que es un mandamiento, una misma, y vamos a estar buscando la presencia del Señor a través de su palabra. Como hemos venido diciendo, hemos venido meditando en el Evangelio de Lucas. Estamos llegando al final del capítulo 4, al comienzo del 5, y vamos a estar hablando sobre aquí el tema que hemos estado tratando es siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de Hamashiach, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir conociendo la vida de nuestro Señor Jesucristo, y cómo la vida del Señor Jesucristo nos va a enseñar a nosotros a entender cuál es la voluntad de Dios, nuestro Elohim, agradable y perfecta para nuestras vidas. Recuerda que hay algo interesante en la palabra del Señor, es que el Señor Jesús, Adonai Yahshua Mashiach, poco antes de ser entregado, le lavó sus pies a sus discípulos, los pies a sus discípulos, y después de haberles lavado los pies, o estando lavándole los pies, les dijo: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. A veces nosotros, como creyentes, como lectores de la palabra del Señor, creemos que el ejemplo que el Señor Jesús, Adonai Yahshua Mashiach, nos ha dado es lavar pies, y no precisamente eso es lo que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, nos está enseñando. Esa fue parte, eso ya era el final, ya él estaba acabando su ministerio, ya iba camino al Gólgota, ya iba a entregar su vida en sacrificio por cada uno de nosotros. Pero cuando el Señor dice ejemplo os he dado, quiere decir que toda su vida, todo su caminar sobre la tierra fue un ejemplo para nosotros. De tal manera que nosotros, al conocer la vida de Hamashiach, al conocer la vida del Señor, entonces vamos aprendiendo para que como Él hizo, nosotros también hagamos. Aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas. Por lo tanto, en esta noche vamos a seguir mirando lo que el Señor hizo. Hoy voy a estar tocando un punto, el punto número 23, que es Malchut Hashem, o sea, el proclamar el reino de Dios. Recuerda, el Señor nos dice: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Capítulo 4, versículo 42, 43 y 44 de Lucas 4 dice de la siguiente manera: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos.
Pero él les dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Es interesante cuando nosotros estamos leyendo aquí la palabra del Señor, que el Señor estuvo allí haciendo bienes, el Señor estuvo sanando, el Señor estuvo echando fuera demonios, estuvo en la casa de Pedro, de Simón, donde Él le recibió, le abrió su corazón, le abrió su vida, Él sanó a la suegra de Simón. Y aquí encontramos cómo el Señor estuvo haciendo bienes a la congregación, al pueblo de Israel. Él predicaba el mensaje del evangelio por todas las aldeas. Él llegaba no solamente lo predicaba en las calles, no solamente lo predicaba en las casas, sino también aún en las sinagogas. Él llegaba el día de reposo, como era su costumbre, y enseñaba el mensaje de Elohim, la palabra de Dios. Recuerda que Jesús mismo dice allí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora la pregunta que puedo hacer yo antes de continuar es, ¿qué tipo de escrituras le estaba diciendo el Señor Jesús a los judíos que escudriñaran? Nosotros muchas veces pasamos por alto el momento en que Yahshua está diciendo estas palabras, cuando dice escudriñen las escrituras. Y nosotros sabemos que el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah nos habla de la vida de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. El Brit Hadashah nos habla de su vida, de su ministerio. El Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Pero es interesante que cuando nuestro Señor les dice al pueblo de Israel, escudriñen las escrituras, o ustedes escudriñen las escrituras porque saben que en ellas tienen la vida eterna, pues quiero decirles una cosa, las escrituras dan testimonio de mí. ¿Qué escrituras? ¿De qué escrituras estaba hablando HaMashiach? Estaba hablando definitivamente de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, lo que el pueblo de Israel llama el Tanaj, que está comprendido entre Génesis y Malaquías, que es todo el Antiguo Testamento. Allí esa era la escritura que el Señor Jesús le estaba diciendo al pueblo de Israel que escudriñaran, que leyeran, que buscaran, que entendieran, porque allí en esa escritura estaba todo el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. De él se habla. De Yahshua se habla en toda la escritura. De Yahshua se habla en Génesis, desde Génesis hasta Malaquías. Se está refiriendo a Yahshua, a el Mesías, aquel que habría de venir, que habría de salvar al mundo, que lo vendría a redimir. Hay algo interesante que el pueblo de Israel no ha podido entender, es que el Mesías no venía solamente a restaurar al pueblo de Israel. Recuerda que cuando la palabra de Dios se escribe, cuando empieza la palabra de Dios a escribirse en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, no empieza con el pueblo de Israel. Empieza con la creación del universo, la creación de lo que vemos y de lo que no vemos. Y allí en esa creación encontramos que Dios creó a Adán, al hombre, a su imagen y a su semejanza. Y dice la palabra del Señor que varón y hembra los creó. De esta manera, al Señor haber creado al hombre y a la mujer, al varón y a la hembra, allí estaba creando toda la humanidad. Cuando el hombre pecó, mi amado hermano, mi amada hermana, no pecó
cuando estaba constituido el pueblo de Israel. El hombre pecó en el mismo momento en que el Señor lo puso en el jardín del Edén. Pecado, mi amado hermano, pecado, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga, significa errar el blanco. Eso es pecado. El pecado fue haber errado el propósito de Elohim para con el hombre. El hombre pecó, el pecado del hombre, el errar fue desobedecer a Dios nuestro Elohim. De tal manera que en el momento en que el hombre desobedece, el hombre es echado fuera de la presencia del Señor. No existía el pueblo de Israel, no existía ningún pueblo, no había ningún pueblo hasta ese momento. Solamente había un hombre y una mujer, constituidos por Dios, puestos por Dios, creados por Dios, habían sido puestos para que llenaran la tierra y la juzgaran. Ahora bien, al pecar, al desobedecer, son echados fuera de la presencia del Señor, y allí mismo, en el mismo momento en que Dios los está expulsando de su presencia, Dios promete un Goel, un redentor, una persona que vendría y que restauraría al hombre con Dios. O sea, que haría, lo compraría, lo rescataría, lo salvaría y lo llevaría de vuelta a la presencia del Señor. Por lo tanto, a partir de ese momento, toda la palabra del Señor nos habla a nosotros hacer teshuvah, a hacer un arrepentimiento. La palabra teshuvah, que es una palabra hebrea, nos habla de arrepentimiento. Eso significa teshuvah, arrepentimiento. Ahora, ya sabemos que teshuvah significa arrepentimiento. Ahora, ¿qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa volverse a, regresar a. Eso es el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros, a todos los seres humanos, no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Hagan teshuvah, arrepiéntanse, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. De tal manera que ahí viene ya la promesa de redención por parte de Dios para el ser humano. Ahora bien, el Señor viene enseñando, viene llamando, viene dándonos a nosotros ese conocimiento, esa enseñanza, ese amor que Él tiene para con nosotros. Pero en el transcurso de las edades, el hombre no busca a Dios. Son muy pocos los que buscan, pero encontramos que hubieron hombres temerosos de Dios que buscaban de la presencia del Señor, hacían teshuvah, se arrepentían, volvían a ser Dios y Dios tenía misericordia de ellos. ¿Existía el pueblo de Israel? No. Cuando Enoc caminó con Dios, el pueblo de Israel todavía no existía. Cuando Noé halló gracia delante de la presencia del Señor, todavía el pueblo de Israel no existía. Pero Dios seguía prometiendo una salvación al ser humano. Cuando viene Abraham, llamado por el Señor, por Dios mismo, nuestro Elohim, lo llama para que salga de su tierra y de su parentela. Entonces lo que hace Abraham, sale obedeciendo al Señor, pero el pueblo de Israel aún no había sido constituido. Cuando Dios, nuestro Elohim, le habla a Abraham, le dice: benditas serán en ti todas las naciones de la tierra. Allí, en esa promesa
que Dios nuestro Elohim le hace a Abraham, le está diciendo, en tu simiente serán salvas las naciones, en tu simiente vendrá la salvación. Y cuando habla de la simiente está hablando de Hamashiach. Ahí empieza la bendición de Dios, empieza el Señor a conformarse en una promesa hecha a un hombre que escuchó la voz de Dios, que volvió sus ojos a Dios, que obedeció a Dios y que caminó con Dios. Ahora, más adelante encontramos más hombres que el Señor perdona, que el Señor salva, como que es el sobrino de Abraham, que es su sobrino Lot, y cómo el Señor va sacando, y el Señor va obrando, y el Señor va actuando. Pero allí el Señor sigue mostrando a través de las Escrituras que Él tiene preparado un Mesías, un ungido, un Goel, una persona que vendría y rescataría a toda la humanidad. Por eso el Señor Jesús, Adonai Yahshua Mashiach, dice que las Escrituras dan testimonio de Hamashiach. En todo el Tanaj, en todo el Antiguo Testamento, desde Génesis sobre Bereshit hasta el libro de Malaquías, el Señor está señalando al Mesías, está señalando a Hamashiach. Y en Cristo, en Hamashiach, en Jesús, en Yahshua, se cumple toda la Escritura, todo lo que estaba escrito de él, todo lo que escribió Daniel de él, todo lo que escribió Isaías de él, todo lo que escribieron los profetas, todo lo que escribió Moisés acerca de Hamashiach, se cumplió en Yahshua, se cumplió en Jesús. Moisés mismo dijo, profeta como yo os levantará Adonai, a él oiréis. Y aquel que no escuche la voz de ese profeta será desarraigado de su pueblo. Yahshua fue profeta y más que profeta, porque él vino a cumplir la profecía. Moisés era un tipo de Jesucristo, Moisés era un tipo de Hamashiach. Él simplemente era una figura del que había de venir, como lo fueron todos aquellos que vinieron después de él. Ahora bien, eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí en su palabra, que Él vino a anunciar el reino de Dios, Malchut Hashem, proclamar el reino de Dios. Él dice aquí, estamos viendo cuando dice que cuando yo era de día salió y se fue a un lugar desierto. Él se aleja, él se retira de medio del pueblo. Ya había hecho sanidades, ya había hecho liberaciones, ya había proclamado el mensaje. Ahora se retira a un lugar desierto, a un lugar en soledad. No quería decir que se fue para un desierto, era un lugar donde él estaba solo para estar en comunión con el Señor. Es algo importante que nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Hamashiach, debemos hacer. Buscar un lugar a solas con el Señor, hablar con Dios, meditar su palabra, orar al Señor, pedirle al Señor que nos revele su bendición. Es tener una intimidad con Dios. Acuérdate que en la intimidad, la intimidad no es algo público, la intimidad es algo secreto, la intimidad es algo privado, la intimidad es algo que hay entre tú y otra persona. Aquí estamos hablando una intimidad entre nosotros, en cada uno de nosotros, entre ti y entre Hashem, entre Dios o nuestro Elohim. Ahora bien, el Señor estaba allí, pero estando el Señor en su intimidad con Elohim, allí llegó el pueblo, allí llegó la gente a buscarlo. ¿Por qué lo buscaban? ¿Por qué estaban buscando al Señor? Porque veían que el Señor tenía autoridad. Recuerda que hemos leído en este mismo Evangelio de Lucas que el Señor predicaba o enseñaba la palabra de Hashem, la de Bar de Hashem, con autoridad y no como los escribas. De tal manera que esa palabra llegaba a lo más
profundo del corazón del hombre. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que esa palabra penetre, que esa palabra llegue, que nosotros podamos sentir el poder de la palabra de Dios. Y allí, y cuando nosotros predicamos la palabra con autoridad, vivimos la palabra, estamos escudriñando la palabra, tenemos intimidad con Dios, entonces el pueblo te va a buscar, la gente te va a buscar, la gente va a querer escuchar el mensaje de la palabra a través de tus labios, porque tú vas a llevar una palabra de autoridad, una palabra de vida, una palabra de esperanza, una palabra que le diga al pecador que aún hay esperanza para él en Dios. Entonces, mi amado hermano, recuerda, este mensaje que nosotros compartimos a través del internet es un mensaje más de edificación para la iglesia. No es tanto un mensaje de evangelismo, no es un mensaje de arrepentimiento, aunque sí estamos llamando a aquellas personas que no conocen al Señor a que se arrepientan, a que se vuelvan de sus malos caminos, a que hagan techubá, a que busquen al Señor en el momento en que pueda ser hallado, que deje el hombre impío su camino y que se vuelva Yahweh, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Pero recuerda, esto es más un mensaje de edificación que un mensaje de evangelización. Gloria a Dios, bendito el Señor por aquellos que puedan escuchar este mensaje y se puedan convertir y entregar su vida al Señor y empezar a caminar en una vida nueva. Por lo tanto, entonces aquí encontramos que el Señor es buscado, que nosotros como creyentes debemos dar tal testimonio que la gente quiera saber de la palabra de Dios a través de nuestra vida, a través de nuestra predicación, a través de nuestra enseñanza y a través de la palabra de Dios. Ahora dice, y que llegando donde estaba le tenían, para que no se fuera de ellos. Entonces estamos viendo esto, lo buscan y lo detienen. No quiere que se vaya, no quiere que se aleje de ellos. El Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. De tal manera que a pesar de que el Señor Jesús, Adonai Yahshua Mashiach, ya no está entre nosotros en una manera física, sí podemos saber que Él está en medio de nosotros cuando hablamos su palabra. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Ahora, mira lo que el Señor les sigue diciendo allí al pueblo que le buscaba. Dice, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. ¿Qué era lo que le dice el Señor? Es necesario predicar el mensaje del evangelio del reino de Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha. Es necesario. Necesitamos proclamar el mensaje del evangelio del reino. Necesitamos proclamarle a las personas, a las naciones, el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Decirle que hay esperanza en el Señor, que Dios le ama, que Dios quiere cambiar su vieja manera de vivir y hacer de esta persona una nueva criatura. Es necesario que nosotros prediquemos el evangelio del reino de Dios. Recuerda que el Señor Jesucristo, allí en el evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 14, si no estoy mal, el Señor dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es necesario que este evangelio del reino sea predicado por todo el mundo. ¿Para
¿Cuál es el motivo? Que al ser predicado por todo el mundo, a todas las naciones, entonces estaremos nosotros apresurando la venida, el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, todo aquel que se considere nacido de nuevo, todo aquel que le haya entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, que le haya dado su corazón, que le haya pedido que entre en su corazón, es necesario que predique el mensaje del Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento y en todo lugar. No nos cansemos de hacer el bien. Predicar el mensaje del Evangelio es hacer bien a las naciones. Predicar el mensaje del amor de Dios es hacer bien a los pueblos. Debemos predicar el mensaje del Evangelio con toda paciencia, con toda doctrina, con todo el amor, con todo el corazón. Debemos predicar el mensaje del Señor sin temor alguno. Debemos llevar el mensaje de la palabra. Ahora bien, aquí el Señor dice, me es necesario predicar el mensaje del reino de Dios, proclamar el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y termina diciendo allí, y predicaba en las sinagogas de Galilea. El Señor recuerda que el Señor predicaba en todas partes, pero aquí lo encontramos predicando en las sinagogas, lo encontramos llevando el mensaje del evangelio. ¿Cuáles son las sinagogas? Las sinagogas eran y son el lugar de reunión del pueblo judío, donde el pueblo judío se reúne a escuchar la devar de Hashem, a meditar en la palabra del Señor, y allí en esas meditaciones a aprender acerca de nuestro Señor, en este caso acerca de Hashem, acerca de su palabra. Y nosotros como creyentes nos congregamos en lo que como iglesia, como quejila, también de esa manera para predicar el mensaje del evangelio, para aprender de la palabra de Dios y para recibir de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Mi pregunta en esta noche, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas, es cómo está nuestra vida delante del Señor en este momento. ¿Estamos haciendo la voluntad del Señor? ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿Estamos nosotros buscando una intimidad con Dios? ¿Estamos llenándonos de su presencia? ¿Estamos llevando el mensaje del evangelio? ¿Estamos predicando la palabra de Dios? ¿Estamos siguiendo el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, nos ha dejado? O quizás nosotros nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado de meditar en su palabra, nos hemos olvidado de buscar su rostro. Quizás hay alguna persona también en este momento que no le ha entregado su vida al Señor. Quizás es una persona que es simpatizante del evangelio, pero aún no le ha entregado su vida al Señor. Quiero decirte en este momento que este es el tiempo aceptable, esta es la hora de salvación, cuando tú necesitas entregarle tu vida a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, pedirle que Él cambie tu corazón y haga de ti una nueva criatura. Si aún no le has entregado tu vida, yo te invito a que lo hagas esta noche. Si tú estás viviendo una vida como cristiano, una vida tibia, te invito también a que te reconcilies con el Señor, a que le pidas al Señor que Él te llene de su presencia y que tú puedas vivir una vida plena en Jesucristo. Yo te voy a invitar a que hagas esta oración de fe conmigo y que le invites al Señor a que entre en tu corazón. Dile conmigo estas palabras si sientes hacerlo en este momento. Dile: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. En este momento, Señor, entro delante de tu presencia para pedirte, Señor, que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón,
como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, cambia mi vida, borra mis pecados, limpia mis rebeliones y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, Adonai Yeshua HaMashiach, te lo pido, Padre, y te doy gracias. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ya sea para reconciliarte con el Señor o para entregarle tu vida al Señor, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, Él ha cambiado tu vida y que el Señor va a estar allí como un amigo para escuchar tu petición. 3 cosas quiero recomendarte antes de terminar este programa es, número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Llévale tus inquietudes, tus alegrías, tus acciones de gracias, tus peticiones, tus tristezas, todo lo que llevas en tu corazón, llévaselo a Dios en oración. Habla con Él como se habla con un amigo. Háblale con tus propias palabras y llévale tus inquietudes a Él. Y ten la certeza que Dios estará allí para escuchar tu oración y dar una respuesta a tu necesidad. Número 2. Empieza a leer la Biblia. La palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, empieza en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible. Y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es su voluntad agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predica el mensaje completo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de uno en tu ciudad, por favor házmelo saber, que con mucho gusto yo buscaré un lugar cerca en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de nuestro programa, una palabra y eficaz, la de Baruch Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y será hasta una próxima ocasión cuando volvamos con tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Baruch Hashem, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Bendiciones para todos y muchas gracias por habernos acompañado.